Inducción magnética. Se define como la cantidad de líneas de fuerza que atraviesan perpendicularmente la unidad de superficie. En cierta forma, nos indica lo densas que son las líneas de fuerza o lo concentradas que están en una parte del campo magnético. Se representa con la letra B y su unidad es el Tesla. Se dice que existe una inducción de un Tesla cuando el flujo de un Weber atraviesa perpendicularmente una superficie de un metro cuadrado. ¿En qué consiste la inducción magnética? Este fenómeno consiste en la generación de una fuerza electromotriz en un medio o cuerpo sometido a un campo magnético variable. También puede ocurrir que esta fuerza sea generada en un medio móvil expuesto a un campo magnético estático. Siendo así, cuando se trata de un cuerpo conductor, se origina una corriente eléctrica inducida. La inducción magnética es entonces un fenómeno que depende esencialmente del tiempo en el sentido estricto y que sale del campo de la magnetostática. ¿Cómo se calcula la inducción magnética? El proceso de inducción magnética es representado por la letra P. Su cálculo se realiza de la siguiente manera. La inducción magnética, medida en Tesla, es igual al número áureo que representa el flujo magnético medido en Weber, entre S, que es la superficie medida en metros cuadrados. Ejemplo número 1. ¿Cuál será la inducción magnética existente en la cara plana del polo de un imán recto de 30 centímetros cuadrados de superficie cuando es atravesado por un flujo magnético de 0.009 Webers? Comenzaremos identificando los datos, teniendo como flujo magnético 0.009 Webers y de superficie 30 centímetros cuadrados. Después convertiremos los 30 centímetros cuadrados a metros cuadrados, dividiendo 30 entre 10.000, como resultado nos va a dar 0.003 metros cuadrados. Después de sustituir en la fórmula, tendremos la división de 0.009 Webers entre 0.003 metros cuadrados y eso nos va a dar como resultado 3 teslas. Ejemplo número 2. ¿Cuál será el flujo magnético que existe en el campo magnético producido por una bobina si ésta tiene un núcleo de 20 centímetros cuadrados de superficie y la inducción magnética en la misma es de 1.5 teslas? Primero identificamos los datos, los cuales tenemos que la superficie equivale a 0.002 metros cuadrados y la inducción magnética a 1.5 teslas. Después despejamos la fórmula original, la cual nos deja que el flujo magnético equivale a la inducción magnética por la superficie. Finalmente se sustituyen los datos en la fórmula, la cual queda como 1.5 por 0.002 metros cuadrados equivale a 0.003 metros Weber. Ley de Faraday. Es una correlación fundamental que fue elaborada en función de las ecuaciones de Maxwell. Puede ser utilizado como un sumario resumido de las formas en que se puede originar un voltaje a través del cambio del ambiente magnético. El voltaje inducido en una bobina es equivalente al negativo de la tasa del cambio del flujo magnético, redoblado por el número de vueltas de la bobina, lo que hace que se produzca una interacción de la carga con el campo magnético. Se debe señalar que el experimento más importante que impuso a que Faraday creara su ley fue sumamente fácil. Faraday usó un cilindro de cartón con un alambre enroscado en su alrededor para crear una bobina. Enlazó un voltímetro por medio de la bobina y registró el voltaje inducido conforme transitaba un imán por medio de la bobina. Este experimento lo llevó a las siguientes conclusiones. Mientras el imán estuvo en reposo o próximo a la bobina, no se recibió voltaje. Cuando el imán estaba ingresando a la bobina, hubo un pequeño registro de voltaje que logró una magnitud muy elevada cuando el imán estaba muy próximo al centro de la bobina. Cuando el imán se encontraba transitando por el centro de la bobina, se notó un cambio repentino de los signos de voltaje. Cuando el imán comenzó a salir de la bobina, se notó un voltaje contrario en la orientación opuesta a la del imán desplazándose hacia la bobina. Todas estas observaciones resultan sumamente congruentes con lo enunciado en la ley de Faraday. Aun cuando el imán esté de reposo, es capaz de crear un campo magnético sin inducir ningún voltaje, ya que el flujo que pasa por la bobina no se modifica. Cuando el imán se aproxima a la bobina, el flujo aumenta súbitamente.
hasta que el imán se ubica dentro de ella. Una vez que lo atraviesa, el flujo magnético comienza a descender. Subsiguiente, el voltaje inducido se revierte. Ley de Faraday-Henry. En base a los estudios teóricos de Michael Faraday y a los matemáticos de Joseph Henry, el fundamento de la inducción electromagnética se resume en la siguiente manera. Número 1. El movimiento relativo entre el conductor y un campo magnético induce una fuerza electromotriz en el inductor. Número 2. La dirección de la fuerza electromotriz inducida depende de la dirección del movimiento del conductor con respecto al campo. Número 3. La magnitud de la fuerza electromotriz es directamente proporcional a la rapidez con la cual las líneas del campo magnético son cortadas por el conductor. Número 4. La magnitud de la fuerza electromotriz es directamente proporcional al número de vueltas del conductor que corta las líneas de flujo. La ley de Faraday-Henry matemáticamente se expresa como la fuerza electromotriz inducida en voltajes equivale al número de vueltas por el flujo magnético entre el tiempo. Todo esto multiplicado por -1. Ejemplo número 1. Una bobina rectangular de 50 vueltas y dimensiones de 5 centímetros por 10 centímetros se deja caer desde una posición donde la inducción magnética equivale a 0 teslas hasta una posición donde la inducción magnética equivaldría a 0.5 teslas y se dirige perpendicularmente al plano de la bocina. Calcule la fuerza electromotriz promedio resultante inducida en la bobina si el desplazamiento ocurre en 0.25 segundos. Primero se identifican los datos. Tenemos que el número de vueltas equivale a 50, la inducción magnética 1 equivale a 0 teslas, la inducción magnética 2 equivale a 0.5 teslas, el largo equivale a 10 centímetros, el ancho a 5 centímetros y de tiempo tenemos 0.25 segundos. Después calculamos el área, multiplicando los 5 centímetros por los 10 centímetros, lo que nos da como resultado 50 centímetros cuadrados. Luego sustituimos en la fórmula de la ley de Faraday-Henry, de manera que obtenemos que el flujo magnético equivale a la inducción magnética por el área. Sustituyendo 0.5 teslas menos 0 teslas multiplicados por 50 centímetros cuadrados, nos da un flujo magnético de 2.5 por 10 a la menos 3 Weber. Ley de Lenz. Ley. El sentido de la corriente inducida será tal que su flujo sea opuesto a la causa que la produce. La ley de Lenz plantea que los voltajes inducidos serán de un sentido tal que se opongan a la variación del flujo magnético que las produjo. Esta ley es una consecuencia del principio de la conservación de la energía. La polaridad de un voltaje inducido es tal que tiene a producir una corriente cuyo campo magnético se opone siempre a las variaciones del campo existente producido por la corriente original. El flujo de un campo magnético uniforme a través de un circuito plano viene dado por flujo magnético es igual a inducción magnética por la superficie del conductor por el coseno del ángulo formado por el conductor y la dirección del campo. Las unidades dadas para el flujo magnético es el Weber y para la inducción magnética es el Tesla. Si el conductor está en movimiento, el valor del flujo será la derivada del flujo magnético es igual a inducción magnética por la derivada de la superficie por el coseno del ángulo que forma el conductor y la dirección del campo. En este caso, la ley de Faraday afirma que la fuerza electromotriz inducida en cada instante tiene por valor fuerza electromotriz es igual a menos número de espiras por la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. El valor negativo de la expresión anterior indica que la fuerza electromotriz se opone a la variación del flujo que produce. Este signo corresponde a la ley de Lenz. Esta ley se llama así en honor del físico germano-báltico Heinrich Lenz, quien la formuló en el año 1834. Esta ley permite determinar el sentido de la corriente inducida sin necesidad de hacer cálculos, sea un campo magnético externo cuyo flujo es variable en una superficie, en presencia de un medio conductor, espira, bobina,
superficie metálica, etc. Aparece una corriente inducida que a su vez genera un campo magnético. Tenemos entonces dos campos magnéticos, el externo y el asociado a la corriente inducida. El sentido de la corriente inducida es tal que el campo magnético asociado a ella se opone a la variación del flujo magnético del campo magnético externo.